infarto reciente y el infarto antiguo son ejemplos muy característicos. Por ejemplo, en el infarto reciente, vamos a hablar del infarto reciente. El infarto reciente es un ejemplo de necrosis coagulativa, ¿ya? Y recuerden que en la necrosis coagulativa yo voy a tener tres características, en la necrosis coagulativa tienen que haber tres características sí o sí, que son la preservación de la arquitectura tisular, la eosinofilia citoplasmática y la pérdida de núcleo. Vamos a verlo aquí. A ver, por ejemplo, aquí donde está el puntero, esta zona es normal. Esta otra zona es normal. Sin embargo, por aquí, donde está el puntero ahí, y quizás aquí, vamos a ver algunos cambios en el miocardio. Veámoslo mayormente. Aquí. Veámoslo aquí. Vamos a tratar de ubicar alguna fibra normal. A ver, vamos a ver. La imagen no es muy buena, pero vamos a tratar de buscar. Ya, más o menos aquí. A ver, vamos a ver. Ya, aquí. Ahí donde está el puntero, espero que puedan ver el puntero, ahí. Y aquí estamos viendo fibra muscular cardíaca. Recuerden que la fibra muscular cardíaca se caracteriza porque tiene el núcleo central en un corte transversal y que las fibras se anastomosan en formas de un pantalón o de una letra Y. Entonces, esto donde está el puntero es una fibra muscular cardíaca normal y esto también. Miren la forma que tiene. Miren el grosor de la fibra y miren el núcleo. Y miren el color del citoplasma. ¿Correcto? Entonces, aquí donde está el puntero y aquí donde está el puntero es fibra muscular cardíaca normal. Luego vamos a tener esta zona ahí donde está el puntero, o aquí, o ahí, y tal vez quizás por aquí. Entonces, si yo comparo, miren, esto donde está el puntero versus esto otro, esta zona aquí donde está el puntero, me llama la atención por tres cosas. Primero, esto que tiene la forma de fibra muscular, aquí donde está la lesión, también sigue teniendo la forma de fibra muscular, es decir, preserva la arquitectura tisular. Primera característica, preservación de la arquitectura tisular. Segunda característica, el núcleo. El núcleo es esta manchita azul que ven acá. Esto es el núcleo. En esta fibra y en esta otra fibra no hay núcleo. Segunda característica, la pérdida del núcleo. Tercera característica, si yo comparo el color, esta zona de aquí, que es más o menos normal, versus esta otra zona de aquí, ¿no les parece que aquí donde está el puntero está más rosado en comparación con esta otra zona? Eso se llama eosinofilia citoplasmática. Traducido se ve más rosado. Esas tres características es común a cualquier necrosis coagulativa de cualquier órgano. Estamos hablando de vaso, estamos hablando de pulmón, estamos hablando de corazón, estamos hablando de cualquier órgano. Cualquier órgano que tenga una necrosis coagulativa va a tener sí o sí esas tres características. Preservación de la arquitectura tisular, eosinofilia citoplasmática y pérdida de núcleo. ¿Correcto? Ahora, la necrosis coagulativa, ¿por qué se da? Es decir, si esta zona es corazón normal, esta otra zona es corazón que ha entrado en necrosis coagulativa. La necrosis coagulativa se da cuando un órgano tiene una interrupción del flujo sanguíneo. Entra en isquemia, entra en hipoxia, y eso hace que la célula entre en necrosis. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué este corazón tiene tres cosas? Preserva su arquitectura, no tiene núcleo y se ve más rosado. Porque aquí ha ocurrido una interrupción del flujo sanguíneo, lo que conllevó una hipoxia, lo que conllevó a una muerte celular, lo que conllevó a una necrosis de tipo coagulativo. ¿Correcto? ¿Y por qué eso ocurre en el corazón? Porque recuerden que el miocardio es un órgano que tiene irrigación terminal. ¿Sí? Quien irriga el corazón son las arterias coronarias. Si yo obstruyo la coronaria, va a haber isquemia, va a haber hipoxia y eso de ahí va a conducir a una necrosis coagulativa. Eso es un infarto reciente de miocardio. Entonces, en el infarto reciente de miocardio, lo que va a ocurrir es que una parte del miocardio va a dejar de recibir sangre. ¿Por qué? Porque la coronaria se obstruyó.
Como consecuencia, el corazón, el miocardio entra en hipoxia, entra en necrosis. ¿Qué tipo de necrosis? Necrosis coagulativa. ¿Cómo se ve? Con esas tres cosas. Preservación de la arquitectura tisular, pérdida de núcleo y eosinofilia citoplasmática. Pero en el corazón va a haber algo que es propio del corazón y que eso sí no lo vamos a encontrar en el infarto o en la necrosis coagulativa de otro órgano. Una cuarta característica es esto. Esto que ustedes ven aquí es el infiltrado inflamatorio agudo de tipo polimorfo nuclear. Entonces, una cuarta característica que yo podría notar es el infiltrado inflamatorio agudo de tipo polimorfo nuclear, que diseca, que separa las fibras musculares cardíacas. Recuerden que estas fibras musculares, miren, todavía tiene la forma de fibra muscular, pero está más rosado. Miren, esto es lo normal, esta partecita. Todo esto está bien rosado, no tiene núcleo. Y como cuarta característica estamos mencionando el infiltrado inflamatorio agudo de células polimorfonucleares neutrófilos. ¿Qué otra cosa más va a haber? Va a haber también la extravasación de hematíes, esto que ustedes ven acá. Entonces, el infarto agudo de miocardio, que es un tipo de necrosis coagulativa, va a tener un montón de características. Preservación de la arquitectura tisular, eosinofilia citoplasmática, pérdida de núcleo. Y como cosa propia, infiltrado inflamatorio agudo polimorfo nuclear, aquí está, neutrófilo, que diseca, que separa las fibras musculares cardíacas y extravasación de hematíes. ¿Correcto? Hasta ahí ya tienen 5 características que es propio del infarto agudo de miocardio. Preguntas. Doctor, ¿esas extravasaciones se pueden considerar microhemorragias? Claro, el término correcto es extravasación de hematíes. Ahora, lo que pasa es que el término hemorragia hay que entenderlo bien. La gente cree que hemorragia es ver un charco de sangre. Eso no es hemorragia. Hemorragia es basta que haya un glóbulo rojo fuera del vaso sanguíneo, es decir, que esté donde no debe estar, eso es hemorragia. Entonces, aquí, el término que se prefiere más que microhemorragia, que sí es verdad, es la extravasación de hematíes, es decir, que los hematíes están fuera de los vasos sanguíneos. Eso ya es una hemorragia. Pero no se prefiere usar el término micro, porque ¿hasta dónde es micro? Un poquito, 10, 100, 200, 300. ¿Cómo lo gradúo? ¿Cuándo es microhemorragia y cuándo sería macrohemorragia? No sé si cabe el término. Entonces, para evitar eso de que es micro o es macro o es medio micro, medio macro, simplemente uno dice extravasación de hematíes. ¿Correcto? Sí, doctor. Muy bien. Ya vimos infarto reciente. Miren qué bonito, bonito para nosotros, ¿no? Pobre paciente. Miren cómo se ve claramente que sí son fibras musculares, no tiene núcleo, porque no hay núcleo, ¿ven? Y está bien rosado. Aquí vemos el infiltrado inflamatorio agudo polimorfo nuclear, que es abundante y que está disecando la fibra muscular cardíaca. ¿Ya está? Eso va a ocurrir después de unas 3 o 4 o 5 horas. Algunos dicen 12 horas del infarto. ¿Ya? Ahora, esta zona, este tejido, este miocito que se murió, porque se murió, ¿ya? Así muerto no se puede quedar. O sea, esto es infarto reciente. Esto ocurrió hace 18 o 24 horas, o quizás un poco más, ¿sí? Pero la pregunta es, si el paciente no se muere, porque no todos se mueren, ¿qué va a ocurrir después? Después, este tejido que está muerto, porque ya se murió, tiene que ser reparado. Tiene que repararse. Ahora, la reparación va a tener varias formas, varios tipos. Van a haber algunos tejidos que sí van a poder repararse, que sí van a poder regenerarse. Ejemplo, la epidermis.
Ejemplo, el intestino delgado, el intestino grueso. Son tejidos que tienen una gran capacidad de replicación, gran capacidad de reparación. Se están renovando constantemente. ¿Correcto? Cuando un tejido tiene la capacidad de renovarse constantemente, eso se llama regeneración. Pero el músculo cardíaco, el músculo estriado, les es muy difícil poder repararse. Entonces, si el paciente no se muere, aquí lo que va a pasar es que este corazón que está muerto se tiene que reparar. Para eso va a haber un infiltrado, una respuesta crónica ya. Y de manera crónica lo que va a ocurrir es que este tejido muerto va a ser reemplazado. ¿Por qué? Por colágeno. El fibroblasto se va a activar y va a producir colágeno. ¿Para qué? Para reemplazar esto que se murió. Y a eso se le llama cicatriz fibrosa. Entonces, en el infarto tardío, o sea, después de algún tiempo, algunos dicen 10 días, otros dicen 14 días, otros dicen 21 días, vamos a tener que esta zona de aquí, miren, donde se murió el corazón, porque ya se murió, o sea, ya pasó esto, ya pasó la extravasación de neutrófilos, la extravasación de hematí, ya pasó, se va a tener que reparar. Y se va a reparar de esta forma. Miren acá. Toda esta zona que está aquí es si el paciente no se murió y bueno, y ya pasó el tiempo y hay que arreglar el problema. Entonces, como el corazón no puede sustituir corazón muerto por corazón sano, lo que va a pasar aquí es que se va a depositar una gran cantidad de colágeno. Ese tipo de reparación se llama por cicatrización o por fibrosis. Entonces, en un infarto tardío o antiguo, lo que vamos a ver es la zona de la cicatriz o la zona de fibrosis, que está constituido por, uy, aquí qué pasó. Uy, ya, quizás aquí. Miren, esto es corazón, esto de aquí. Entonces, la cicatriz o la fibrosis está constituido por el depósito, aquí lo ven, de un material que es el colágeno. ¿Qué más voy a ver? Voy a ver estos puntitos azules, vamos a decir mayor, no, estos puntitos azules que son linfocitos. El linfocito está estimulando al fibroblasto para que produzca colágeno. Ahora, ¿qué otra característica más hay? Quizás aquí. Esto entonces es la cicatriz. Espero que quede claro. Que está formado por fibrosis, que está constituido por colágeno, que está producido por el fibroblasto, que es activado por el proceso inflamatorio crónico que hay acá. Otra cosa que hay es esto, miren, esto de aquí, estas luces, estos espacios, hacen mención a neovascularización, que aquí se puede ver mejor. Esta estructura que está aquí, esto, son nuevos vasos. Eso se llama neovascularización. Ya está. Entonces ya tienen las características del infarto antiguo. El órgano es corazón, el diagnóstico es infarto antiguo. La característica principal es la presencia de la cicatriz, constituida por un área de fibrosis, compuesta por depósito de colágeno, producido por el fibroblasto. ¿Qué otra característica veo? Infiltrado inflamatorio crónico de tipo linfocítico. Y tercera característica, la proliferación o la neoformación de vasos sanguíneos. Eso se llama neovascularización, si ustedes quieren. ¿Sí? ¿Preguntas? No hay doctor, siga nomás. Correcto. Listo. Ya tenemos el infarto antiguo entonces. Luego viene el trombo. El trombo es una patología de vaso sanguíneo donde va a ocurrir una obstrucción de la luz del vaso. Es decir, es un problema donde lo que va a ocurrir es que la luz del vaso sanguíneo se va a ver disminuida. Y entonces, aquí es para recordar el vaso sanguíneo normal. Esto lo hemos visto con ustedes, yo recuerdo. Tengo la arteria,
tengo la vena, la arteria tiene la pared más gruesa, la vena tiene la pared más delgada. En una arteria de mediano de gran calibre voy a tener 3 capas. Voy a tener la túnica íntima, la túnica media y la adventicia. Eso también lo vimos. En la vena igual, en la vena yo voy a tener la túnica íntima, la túnica media y la adventicia. ¿Correcto? Entonces yo tengo la arteria, tengo la vena. Y acá tengo una luz, que es por donde va a pasar la sangre. Entonces, ¿qué vamos acá? Miren qué bonito. Tengo una arteria, tengo una vena, acá tengo la pared y aquí tengo la luz, que es vacía porque por ahí va a pasar la sangre. Esto es un vaso sanguíneo. Esta es la pared. En este caso estamos viendo que aquí hay algo que lo está obstruyendo. Esto es un trombo vascular. Aquí está. Esta es la pared del vaso. Miren, esta es. Debería venir por acá. Debería venir por aquí debería venir. Esto es el trombo. Esto es lo que está obstruyendo la luz del vaso. Ahora, alguien con algo de razón dirá, pero, a ver, ¿por qué dice usted que esto es normal? Porque si fuera normal, aquí dentro debería haber sangre. Por lo tanto, que yo encuentre aquí un contenido no debería ser algo anormal, porque es normal más bien que haya sangre. Entonces, ¿cómo es que alguien se atreve a decir que el hecho que yo vea acá un contenido es anormal? ¿Sí? Entonces yo digo, mira, esto es anormal, ¿sabes por qué? Porque esto, si fuera sangre normal, no tiene una disposición como vamos a ver aquí. A ver, por ejemplo, aquí. Por ejemplo, aquí, igual, miren acá, qué bonito, ¿no? Bonito para nosotros, pobre paciente. Miren, esta es la pared del vaso. Está la pared del vaso por aquí. Esto no es normal. Ojo, y no es normal porque esto que está obstruyendo es un trombo. Alguien dirá, ah, bueno, es trombo porque hoy día la práctica es de trombo. No, es un trombo, ¿saben por qué? Porque es el contenido del trombo, la composición del trombo está compuesto por elementos sanguíneos, celulares y no celulares, que es el plasma, y fibrina. Esa diferente composición entre elementos sanguíneos, el plasma y la fibrina le da esta tonalidad. No sé si ustedes ven, esta zona es más pálida, esta zona es más roja y esta zona es menos pálida. Igual aquí. Por ejemplo, aquí hay una zona muy roja, aquí hay una zona más pálida. Igual aquí hay como capas. Y eso se llama las líneas de Sand. Las líneas de Sand, que es el que forma un trombo, ocurre porque la composición del trombo tiene distintas densidades. La fibrina tiene una densidad, el plasma tiene otra densidad y el elemento celular tiene otra densidad. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo describiría esto yo? Órgano, vaso sanguíneo. Si quiero le pongo arteria, si no, vaso sanguíneo. Diagnóstico, trombo. Características, presencia de un material que obstruye o que disminuye el calibre de la luz del vaso. Punto número 1. Punto número 2. Ese material que obstruye está compuesto por elementos sanguíneos, hematíes, fibrina y plasma, y que tiene distinta, digámoslo así, distribución, y que eso se denomina líneas de Sand. Si quiero ponerle una tercera característica, tendría que decir que la pared del vaso sanguíneo, miren, y aquí ustedes lo ven, no está grandemente distorsionada o no hay una gran alteración de la pared, porque la pared está normal. El problema es que hay una obstrucción en la luz. ¿De acuerdo? Y ya está. Eso sería una trombosis. ¿Correcto? Igual aquí, por ejemplo acá, esto de aquí viene a ser la pared del vaso. Esto es el trombo. Miren que hay distintas, o sea, no está, no está así de forma al azar. Aquí hay una parte más rosadita,
aquí hay unos puntitos y aquí hay una parte más clara, ¿sí? Que es justamente la composición entre lo oscuro es el componente celular, lo bien rosado es la fibrina y lo un poco pálido es el plasma, ¿sí? Ya está. Igual aquí hay otro trombo, miren, donde ahora otra característica del trombo es que este material tiene continuidad con la pared del vaso. Eso es importante, que haya acá una continuidad, miren aquí, que haya una adherencia a la pared del vaso. Aquí se ve mejor. ¿Por qué? Porque puede suceder que sea un émbolo, y un émbolo, recuerden, es algo que está en la luz y que viaja por la luz del vaso. Esto no viaja, esto se adhiere a la pared del vaso. ¿Correcto? Listo. Ya está. Con eso hemos visto la práctica 2. ¿Correcto? Vamos a ver ahora Sí, doctor. Ahora la 3. la 3. Vamos a ir a ver a la 3. A ver, espérate que está cargando. A ver, vamos a ver. Ya está. ¿Ahora sí lo pueden ver? Ah, pero la práctica 3 aquí, a ver, esto ya hemos visto. Yo no puedo observar aún. No sé si ¿Los, mis demás los compañeros. demás pueden ver? Sí se ve. Uy, ya, a ver, Voy Santana, a como volver a dices, salir. ahorita vuelvo. A ver, vamos a esperar a su compañera que pueda volver. Pero doctor, se ven las diapositivas anteriores. Sí, aquí vamos a... faltaba la aterosclerosis, ¿no? Esta no hemos visto. Sí, exacto. A ver, vamos a esperar a su compañera que vuelva. Ya, doctor, gracias. ¿Volviste? ¿Se ve? Sí, ahora sí lo voy a Ahora ver. sí, ya está. Está cargando. Ya está. Entonces, ahora vamos a ver la que faltaba, que es el ateroma. Miren, la trombosis era un problema eminentemente obstructivo. No ¿correcto? se ve en las diapositivas, disculpen. ¿No se ve? Se ve la anterior, Como la anterior. la práctica 2. ¿Así? ¿No están viendo? Yo ahorita estoy, por ejemplo, en la de endocarditis bacteriana. ¿No pueden ver eso? No, todavía no se actualiza. Yo no puedo Uy, a ver. O quizás debe volver a compartir. A ver, vamos a cerrar. A ver, vamos a ver qué ha pasado. A ver. Vamos a ver. A ver, permítanme. A ver, yo tengo en mi pantalla la lámina que dice ateroma. ¿Lo pueden ver? Sí, ahora Sí, sí. ahora sí, Ahora sí, gracias. ya está. Les decía que la trombosis es un problema eminentemente obstructivo. Es decir, la pared está bien. Sin embargo, ahora en la ateroesclerosis o en el ateroma vamos a ver un problema que es al mismo tiempo obstructivo, pero también degenerativo. ¿Por qué? Porque la integridad de la pared del vaso sanguíneo se va a ver comprometida. Entonces, si en la imagen anterior, que creo que aquí está, no, ya. Si en la trombosis el problema era un tema simplemente obstructivo, aquí lo que vamos a ver es una mezcla de dos cosas. Vamos a ver un problema que va a obstruir el vaso, pero que además va a degenerar la pared. Si esta zona de aquí, donde está el puntero, espero que lo puedan ver, es la pared normal, esta otra zona ya no es normal. Entonces, aquí lo que vamos a ver es, además del proceso obstructivo, vamos a ver una degeneración, una alteración de la estructura normal de la pared del vaso sanguíneo. Y aquí lo podemos ver.
Aquí podemos ver una zona clara, que es esta, que es la placa de ateroma, y vamos a ver una zona más oscura, que es esta, que es la zona de la calcificación distrófica. Esto yo les he explicado, que yo recuerde. Lo que va a ocurrir acá es lo siguiente. Vamos a volver acá. Este es un paciente que tiene una dieta un poco desordenada, tiene un exceso de colesterol y triglicéridos en la sangre, por lo tanto, el macrófago, estos son los macrófagos, van a asomarse a la luz del vaso y van a fagocitar todo ese exceso de colesterol. Se lo van a comer, pero no es que lo van a desaparecer, simplemente lo van a empezar a acumular. ¿Y se va a acumular dónde? Aquí, entre la túnica íntima y la túnica media. Ahí se va a acumular y se va a acumular, acumular, acumular. A esto se le llama ateroma. Ese cúmulo de macrófagos cargados con lípidos y colesterol. Se va a acumular. Ahora, ese colesterol, ese triglicérido que se va a almacenar, va a precipitar en esta forma como de cristales de colesterol o vidrio roto. Así se le llama. Como esto está formado por colesterol, por grasa, ya habíamos visto ayer que la grasa con la hematoxilina y eosina se diluye y por eso es que al microscopio se ve así, medio blanquecino. Aquí hay una zona, miren, donde está más pálido. Creo que aquí se ve mejor. Aquí, miren, ve. Toda esta zona que está pálido, no es que no haya nada. Aquí está el ateroma. Ahí está el depósito de los cristales de colesterol. ¿Por qué se ve blanco? Repito, porque todo lo que es lípido y grasa con la toxilina y eosina se diluye. Igual acá. Miren, qué bonito. Bonito para nosotros, ¿no? Pobre paciente. Miren acá. Esto es una gran placa de ateroma. Ahora, pero no basta con eso. Habíamos visto que, miren, cuando ocurre esto, cuando ocurre que el ateroma se va formando, el resto de las células no se queda mirando. El resto de las células reacciona. Se activan los linfocitos, se activan los mediadores de la inflamación y la interleuquina, el factor de necrosis tumoral, va a atraer al calcio. Ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué? El problema de que cuando va el calcio es que el calcio luego puede precipitar. Y cuando el calcio precipita, se origina una calcificación que se ve así como ven acá, un poco más morado o un poco más azul, si quieren aplicar ese término. Entonces, a todo esto se le llama ateroma o ateroesclerosis. Es una lesión obstructiva, pero a la vez degenerativa de la pared del vaso. Entonces, ¿cómo lo describo? Órgano vasosanguíneo. Tiene que ser una arteria. Características. Lesión obstructiva de la luz del vaso. Segundo, hay una degeneración de la pared del vaso constituido por la placa de ateroma, que está conformado por los macrófagos que fagocitan el colesterol y que precipitan formando los cristales de colesterol que tiene el aspecto de vidrio roto. Luego tengo infiltrado inflamatorio crónico asociado y también tengo la presencia de calcificación distrófica que se da por el calcio que acude y que luego se precipita. ¿Okay? Todo eso tienen para decir de la ateroesclerosis. ¿Correcto? Correcto. Ahora vamos a ver la endocarditis bacteriana. En la endocarditis bacteriana, el término itis es inflamación, en este caso de origen infeccioso, de origen bacteriano, del endocardio. Recuerden que el corazón tiene varias capas. Tiene el endocardio, el miocardio y el epicardio. ¿Sí? El endocardio va a revestir la parte interna del corazón y también se va a conformar en las válvulas cardíacas. Entonces, lo que va a ocurrir es que esa parte interna se va a ver inflamada. En este caso, por tratarse de una endocarditis bacteriana, el agente etiológico va a ser una bacteria. Ahora, entonces, aquí yo tengo una imagen del corazón que está abierto en su cavidad y aquí a nivel de la válvula va a haber un proceso infeccioso, un proceso inflamatorio de origen infeccioso. La pregunta es, ¿y cómo llegó la bacteria hasta aquí? Ah, bueno,
Eso puede ser por por ejemplo, que la bacteria ingrese al torrente sanguíneo. Punto de partida puede ser la amígdala, o puede ser cuando alguien se realiza o le hacen una inyección, un inyectable, o los pacientes que, por ejemplo, se hacen diálisis, en el cual se manipulan las venas, o los pacientes que se inyectan sustancias nocivas como heroína, en fin. Entonces, en esos casos donde hay mucha penetración o mucha punción del vaso sanguíneo, hay la posibilidad que ahí, al momento de hincar, de punzar, ingrese alguna bacteria. Esa bacteria se va a meter al torrente sanguíneo y va a llegar hasta el corazón. Aquí en el corazón se va a sentar en la válvula cardíaca y miren lo que le va a hacer a la válvula. Lo va a destruir la válvula. Y lo que vamos a observar es un proceso inflamatorio agudo de tipo polimorfo nuclear. Va a haber una erosión del epitelio con depósitos de fibrina. Entonces, bueno, aquí no se ve muy bien. A ver, no, a ver aquí. Bueno, me van a tener que creer. Quizás aquí. Esta zona de aquí vendría a ser el endocardio. Y aquí lo que estamos viendo es un abundante componente inflamatorio agudo. ¿Sí? Hay un infiltrado inflamatorio agudo. A veces puede ser mixto, puede ser crónico también. Pero va a haber una erosión significativa del endocardio. ¿Sí? Miren. Y aquí, bueno, quizás lo que han tratado de demostrar es que estas zonas medio grumosas, medio con puntitos, vienen a ser las colonias de bacterias. A veces es posible ver las colonias de bacterias, pero en otras veces no. Entonces aquí, miren, sobre todo esta imagen del recuadro, lo que estamos viendo es un abundante componente inflamatorio. Permítanme un instante, que voy a conectar la batería de la laptop antes que se acabe. A ver, permítanme, antes que se mueva. Ya está. Entonces, aquí lo que estamos viendo es difícil de decir que es endocardio, pues no se ve muy bien, pero lo que tendríamos que ver es corazón. El diagnóstico es endocarditis bacteriana, y lo que estaríamos viendo es una erosión del endocardio con un infiltrado inflamatorio agudo, moderado a severo, abundante, difuso, junto con la presencia de fibrina. Esto rosado es fibrina. Ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué? Bueno, lo que pasa es que esta zona de aquí, ahí dice, ¿no? Infiltrado inflamatorio agudo, que es esta parte, y esto rosado es la fibrina. Bueno, recuerden pues que el endocardio, cuando tiene, el endocardio lo que hace es que se contrae, ¿sí? Para bombear la sangre. Entonces, si yo tengo un endocardio que está comprometido, que está inflamado, que está erosionado, no va a poder contraerse. El paciente ingresa en una insuficiencia cardíaca. ¿Correcto? Ya está. Ese es un problema de endocardio. Pero aquí vamos a tener otra situación donde el problema ya no va a ser el endocardio, sino va a ser el miocardio. Es decir, el músculo mismo. ¿Sí? La carne, el músculo. ¿Qué cosa es una miocarditis? Es la inflamación ya no del endocardio, sino del miocardio. En este caso, la causa es la fiebre reumática. ¿Sí? Vamos a ver una miocarditis reumática. Recuerden que la fiebre reumática es una enfermedad igual autoinmune, donde no se sabe muy bien por qué ocurre, pero hay un proceso de desconocimiento de lo propio que se hace ajeno, y hay un proceso inflamatorio que puede ser moderado o puede ser hasta severo. Entonces aquí, por ejemplo, miren, aquí vemos músculo cardíaco y vemos en esta imagen del lado izquierdo una gran cantidad de células inflamatorias agudas. Es abundante el proceso inflamatorio agudo. Por ejemplo, aquí esta imagen, con lo que vamos viendo, ¿con qué otra cosa se podría confundir? ¿Qué patología de la que hemos visto es más o menos parecida? Infarto agudo de miocardio. Muy bien, infarto agudo de miocardio.
pero, entonces alguien dirá, ¿y cómo lo distingo? Recuerden que en el infarto agudo hay preservación de arquitectura tisular. Aquí no hay preservación de arquitectura tisular. Y segundo, que la miocarditis es una inflamación, pero no hay muerte del miocardio. El miocardio que está por aquí, y aquí se ve mejor, tiene las características normales. Tiene su citoplasma de un color adecuado, tiene núcleo, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Veamos otra imagen. Por ejemplo aquí, miren. O por ejemplo aquí. Ya, aquí se ve mejor. Miren, ¿ah? Alguien con algo de razón podría decir, doctor, pero yo me voy a confundir porque aquí yo veo infiltrado inflamatorio agudo, que también está, parece que separa las fibras musculares. Sí, pero yo le diría, mira, en el infarto, si bien es cierto, sí hay infiltrado inflamatorio agudo, pero no es tanto. Punto número 1. Punto número 2, se preserva la arquitectura. Y punto número 3, como el corazón está muerto, estas fibras no deben tener núcleo. Y aquí todas tienen núcleo. Veámoslo mayor, ¿ven? Miren. Esto de aquí podría confundir, no podría confundir, son neutrófilos. O sea, no es que parecen neutrófilos, no, son neutrófilos. Entonces, alguien diría, entonces esto es un infarto. No, porque mira el corazón que está aquí. El corazón tiene núcleo. Ahí están sus núcleos. Por lo tanto, este corazón no tiene un infarto. Ahora, no vamos a ser malos de poner una imagen así, pues no, muy, muy difícil. Si vamos a poner infarto, va a tener que ser con las características que acabamos de mencionar. ¿Correcto? Ya está. Listo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Gracias. Ya está. Cerramos aquí. Seguimos, ¿ah? Seguimos. A ver, seguimos entonces ahora. A ver, permíteme. Uy, ¿qué pasó? Se colgó, ¿no? A ver, espérate. Ya, vamos a compartir. Ahora vamos a la otra práctica. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, un ratito. Práctica 4, ¿correcto? Correcto, doctor. A ver, vamos a ver qué tenemos aquí. Estamos haciendo una maratón, ¿ah? Ya, los linfomas. Esto ya es fácil, pero esto ya lo hemos visto también. Esto es un ganglio linfático. Aquí el truco es primero reconocer cómo es un ganglio linfático normal. Aquí estamos viéndolo. Esto es un ganglio linfático normal. No se logra ver. Bueno, se ha quedado en la diapositiva anterior. Doctor, no se le escucha. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Le escuchó a mi compañera, le menciona que no se puede ver. Ahora sí ya. Ya lo podemos observar, profesor. Prosiga nomás. A ver, avisen, avisen. ¿Ahora sí podemos ver y sí me escuchan? Yo sí lo veo y lo escucho. Ya, correcto. Decíamos que aquí el truco es recordar cómo es un ganglio linfático normal. El ganglio linfático normal tiene dos zonas. La zona periférica, que es la zona cortical o de la corteza, y la zona central, que es la zona de la médula. En la zona cortical voy a ver estos cúmulos. ¿De qué? De linfocitos. Los linfocitos se van a agrupar formando estas estructuras que se llaman folículos linfoides. Y los folículos linfoides a su vez tienen una zona periférica oscura, que es la zona del manto, y una zona más clara, que es la zona central, que se ve aquí, que es el centro germinativo de Fleming. ¿Correcto? Listo, eso es lo normal. ¿Qué vamos a ver acá? Acá vamos a ver ejemplos de neoplasias. Este ganglio se va a volver neoplásico. Y vamos a tener el linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. El linfoma no Hodgkin es el más frecuente. ¿Ya? Es el más agresivo. Y habíamos visto que había dos tipos, B y T. De esos el más frecuente es el B. De esos el más frecuente es el de células grandes. ¿Ya? El otro grupo es el linfoma de Hodgkin. El linfoma de Hodgkin es menos frecuente y es menos agresivo. Veámoslo en imagen. Entonces, empecemos viendo el linfoma de Hodgkin. En el linfoma de Hodgkin,
lo que vamos a ver clínicamente hablando, vamos a poner esto por acá, clínicamente hablando, es la presencia de un crecimiento ganglionar. Habíamos dicho que el crecimiento ganglionar se le llama adenopatía o adenitis, ¿sí? Entonces aquí yo tengo que este ganglio a nivel cervical, porque estoy en el cuello, ha aumentado de tamaño. Al microscopio observo esto. Pregúntense, ¿es normal esto? ¿Se parece a esto? No, no es normal. Entonces, el primer criterio que yo voy a tener es la pérdida de la arquitectura tisular normal, porque ya no es normal. Pues. ¿Dónde está lo normal? Miren, esto no es normal. Vamos a poner mayor aumento. Y en mayor aumento vamos a ver lo siguiente. Vamos a ponerlo más grande, a ver, ojalá que se pueda ver. Aquí. Miren, ¿ah? ¿Cuál es la clave diagnóstica para el linfoma de Hodgkin? Esta célula que está aquí y esta que está aquí, que se llama la célula de Rip-Steenberg. La célula de Rip-Steenberg es muy grande, ese es el truco. Estos puntitos chiquititos que ustedes ven acá redonditos, cada puntito es un linfocito. ¿Ya? Entonces, órgano, ganglio linfático, diagnóstico linfoma de Hodgkin. Característica, la presencia de la célula de Rip-Steenberg, que es una célula grande, muy grande, algunos dicen hasta 20 veces más grande que un linfocito normal, que está compuesto por 2 núcleos con nucleolo prominente. Algunos le llaman en forma de ojo de búho. Esta célula de aquí se llama célula de Rip-Steenberg. Y eso es lo que hace el diagnóstico del linfoma de Hodgkin. Ahora, ¿qué sucede? Que la célula de Rip-Steenberg tiene variantes. Esta de aquí es la variante clásica. Pero hay otra variante que la vemos aquí. Esta otra variante y esta otra variante que es mononucleada, con un solo núcleo, a eso se le llama la célula de Hodgkin. ¿Qué cosa es la célula de Hodgkin? Es una variante de la célula de Rip-Steenberg, ¿sí? Que es mononucleada. ¿Correcto? Ya está. Ya tengo mi segunda característica, porque la primera es la pérdida de arquitectura tisular normal. Tercera característica, que el componente tumoral no es muy representativo. Si yo veo en proporción esto que es el tumor o que son las células tumorales versus los puntitos oscuros que es no tumoral, voy a darme cuenta que el porcentaje de células tumorales es menos de la mitad. ¿Qué otra cosa más tenía que ver? Que no creo que se ve acá, a ver aquí o aquí. No, aquí quizás en esta zona. Otra característica es la presencia de infiltrado inflamatorio de tipo eosinófilos. ¿Ya? La presencia de eosinófilos es algo muy característico del linfoma de Hodgkin. ¿Ya? Si ustedes se acuerdan la teoría, ¿ya? Mencionamos que algunos consideran que esto no es una neoplasia. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ya está. Entonces, esa es la característica del linfoma de Hodgkin. ¿Qué hay con respecto al linfoma no Hodgkin, que es el más abundante, que es el más frecuente? Miren esa imagen. Solamente viendo esa imagen yo ya tengo mi primera característica. ¿Cuál sería mi primera característica? La pérdida de la arquitectura tisular normal del ganglio linfático, porque eso normal no es. Nuevamente, hay que compararlo con la parte normal. Entonces, si ustedes se acuerdan que así es normal, entonces pueden decir, mira, esto no es normal. Ya está. Luego, entonces, a mayor aumento, ¿qué vamos a observar? Miren, más aumento. Vamos a ver la proliferación difusa y homogénea. Vamos a poner un poquito de zoom. Ya. Miren, yo digo, estoy viendo la proliferación difusa y homogénea ¿de quién? De linfocitos. Ahora alguien dirá, ¿y cómo sabes que son linfocitos? Fácil. Este que está aquí, este redondito, cada uno de esos redonditos azules chiquititos, eso es un linfocito normal. Y estos de aquí, donde está el puntero, o este de aquí,
o este de aquí son linfocitos atípicos. Y es todo el campo está constituido por linfocitos atípicos. Entonces, aquí lo que yo estoy viendo es la proliferación de linfocitos neoplásicos. ¿Por qué yo digo que son neoplásicos? Primero, porque son más grandes de lo normal. Y aquí hay que hacer un ojo. Miren, esta célula de aquí, alguien con algo de razón podría decir, doctor, esta es una célula de Hodgkin. Y yo digo, no. ¿Por qué no? Porque si yo lo comparo con un linfocito normal, no es 10 veces más grande. Es grande, sí, pero no es 10 veces más grande. ¿Sí? Ojo con eso, no hay que confundirse. ¿Ya? Entonces yo digo, mira, aquí, esto de aquí es un linfoma no Hodgkin, que está constituido por pérdida de arquitectura tisular normal. 2, la proliferación difusa y homogénea de linfocitos atípicos. 3, estos linfocitos son más grandes, tienen polimorfismo nuclear, los núcleos son de distintas formas y tienen nucleolo prominente. Ya está. Ya tengo mis características. Ahora, ¿cómo saber si es un linfoma B o es un linfoma T? Recuerden que habíamos dicho que teníamos que hacer inmunohistoquímica. ¿Sí? Vamos a bajarle un poquito acá. Y habíamos dicho que nosotros podíamos usar el CD15 y el CD30, perdón, y el CD20. El CD20 era para el linfocito B y el CD30 era para el linfocito T. ¿De acuerdo? ¿Ya está? Entonces, esto es inmunohistoquímica que permite determinar si es linfoma B o linfoma T. Finalmente, había que ver el linfoma MALT. La palabra MALT significa tejido linfoide asociado a la mucosa. Resulta que en nuestro cuerpo, además del ganglio linfático y además de los órganos linfoides como son el vaso, el timo, van a haber muchas otras partes del cuerpo donde va a haber tejido linfoide. Ejemplo, la garganta. ¿Recuerdan algo que se llama el anillo de Waldeyer? ¿Recuerdan? ¿Les suena el anillo de Waldeyer? ¿Les suena las placas de Peyer? ¿Qué cosas son las placas de Peyer? La placa de Peyer es el cúmulo de tejido linfoide que hay en el intestino delgado, sobre todo en el ilion. Entonces aquí están viendo ustedes en esta parte superior izquierda, ¿ya? El intestino normal. Acá tengo el epitelio, tengo la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. Miren, mucosa, submucosa, muscular y serosa. Entonces, aquí normalmente a nivel de la submucosa, en el intestino delgado, va a haber algo que se llama la placa de Peyer, que son linfocitos, pues, son linfocitos. Pero resulta que esos linfocitos que conforman la placa de Peyer se van a volver neoplásicos. Y voy a tener todo esto. Todo esto que ustedes ven aquí son linfocitos atípicos, miren. ¿Ven? Todo esto de aquí no es normal. ¿Qué será? Bueno, pongámosle mayor aumento para ver qué cosa será. Y ahí está. Son igualito que en el linfoma no Hodgkin, son linfocitos atípicos que tienen pleomorfismo celular, pleomorfismo nuclear y nucleolo prominente. ¿Correcto? Ya está. Ya acabamos. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Ya está. A ver, a ver, espérate. Uy, ya son las allá. Vamos a ver si podemos hacer una más. Aunque ya acabamos, ¿no? Porque ya hemos hecho casi todo. A ver, espérate, las 5 y las 6 que hay. Yo no sé, esta dice 1, pero en realidad es la 5, ¿no? Esto es medio raro.
Esto ya lo vimos ayer, ¿ah? Lo vamos a volver a ver rápidamente, ¿sí? ¿Correcto? Correcto, doctor. Gracias. Ya, a ver, esto es lo que ayer ya lo vimos, lo vamos a volver a repetir. Tenemos acá la bronconeumonía, la tuberculosis, la fibrosis, la bronquiectasis y el carcinoma. Bronconeumonía, sí, rápidamente. Bronconeumonía, el órgano es pulmón, obviamente. Macroscópicamente, lesiones en parche. El criterio histopatológico es la presencia de bronquios o bronquiolos que tienen en su luz infiltrado inflamatorio agudo, como aquí, miren, ahí está, eso que está ahí. Aquí hay otro bronquiolo, un bronquiolo acá, y habíamos dicho que esto es bronquiolo porque no tiene cartílago, aquí está. Miren, qué bien se ve. Eso es un bronquiolo. Aquí tiene ese epitelio, tiene su músculo, y el criterio diagnóstico es que yo estoy viendo infiltrado inflamatorio agudo de tipo polimorfo nuclear en la luz del bronquiolo. ¿Sí? Ese, digamos, es el criterio histopatológico más importante. Ahora, ese infiltrado inflamatorio agudo también se puede extender pues hasta el intersticio, se puede extender a los alvéolos. ¿Correcto? Ya está. En algunos libros refieren que también puede haber algún grado de erosión del epitelio bronquial o bronquiolar. Sí, es verdad, también puede haber. Otra cosa que también se observa como una cosa asociada es edema pulmonar y hemorragia pulmonar. Pero lo más importante es el infiltrado inflamatorio agudo polimorfo nuclear en la luz del bronquiolo. Aquí se ve mejor, miren qué bien se ve. Esto es un bronquiolo, aquí está el epitelio, pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Este es el músculo de Reisense. Y esto es la luz. Aquí no debería haber nada. Y aquí estamos viendo el infiltrado inflamatorio agudo de tipo polimorfo nuclear, que se extiende hasta el intersticio e incluso puede llegar hasta los alvéolos. Listo. La tuberculosis ya la hemos visto hasta la saciedad. Aquí vemos una lesión, un complejo de Ghon, porque hay compromiso parenquimal y también ganglionar. Esto al microscopio vamos a ver que está formado por un granuloma. Un granuloma es una estructura que tiene varias partes. Está formado por la célula gigante, vamos a verlo acá, aquí está, la célula, aquí está mejor, la célula gigante multinucleada tipo Langhans, los macrófagos epitelioides, quizás aquí, a ver, aquí quizás la corona de linfocitos que rodea todo, y la necrosis gaseosa central, que tiene el aspecto en forma de sal y pimienta. Y se le llama así sal y pimienta porque tiene unas zonas oscuras y unas zonas más claras. Entonces, en el caso de la tuberculosis, la lesión que sí o sí tienen que describir es el granuloma, que a su vez tiene varias partes. Tiene la célula gigante multinucleada tipo Langhans, tiene los macrófagos epitelioides, tiene la corona de linfocitos y tiene la necrosis gaseosa en forma de sal y pimienta. Ya está. La fibrosis, habíamos dicho que la fibrosis es el proceso mediante el cual lo que va a haber es un cúmulo o un depósito de colágeno, donde en la pared del alvéolo, en el intersticio, y puede estar incluso en la pared de los vasos sanguíneos del pulmón, que lo que va a hacer es va a conferirle al pulmón una consistencia aumentada, va a estar más rígido, va a estar más duro. Aquí podíamos ver, miren, esto es un alvéolo que tiene la pared más dureza, ni qué decir aquí. Igual aquí. Aquí yo estoy viendo alvéolos que tienen la pared gruesa, vasos sanguíneos que tienen la pared gruesa. ¿Y eso por qué? Porque hay un cúmulo de colágeno. A todo esto se le llama fibrosis pulmonar, ¿sí? Lo que hay es un depósito extenso y difuso de colágeno que compromete la pared del alvéolo, la pared del vaso y el intersticio. Ahí está. Otro dato que también podemos encontrar es el infiltrado inflamatorio crónico de tipo linfocítico que también está asociado. Eso también lo podemos ver.
La bronquiectasia, dijimos que la bronquiectasia era la dilatación anormal y permanente de la vía aérea, que puede ser bronquio o bronquiolo. Aquí, por ejemplo, estamos, miren, este pulmón, de pulmón casi no tiene nada, prácticamente son estas estructuras nada más que vamos a ver, que son los bronquios. Al microscopio vamos a observar esto es un bronquio, porque aquí hay cartílago, y esto es otro bronquio, porque también aquí tengo cartílago. Y esto no es normal porque es muy grande. Normalmente un bronquio no es tan grande. Entonces aquí estamos viendo, el criterio sería bronquios muy dilatados o ampliamente dilatados, que además de eso vamos a ver que hay una erosión del epitelio de revestimiento con el infiltrado inflamatorio mixto, agudo y crónico moderado que hay. Ya está. Entonces ya tengo mi bronquio con una luz muy amplia, tengo una erosión del epitelio y tengo el infiltrado inflamatorio mixto a predominio crónico que es bastante abundante. Luego venía el carcinoma de pulmón. Habíamos dicho que el carcinoma de pulmón se originaba del epitelio, ¿sí? En el epitelio, y que va a formar glándulas, y que una glándula es un espacio. Aquí vamos a ver, quizás acá, miren, estas estructuras son espacios glandulares. ¿Por qué glandulares? Porque tienen acá una luz, y que al microscopio, a mayor aumento, voy a ver que tienen características de malignidad. ¿Qué características de malignidad encuentro? Bueno, hay pleomorfismo celular. ¿A qué se refiere? Miren esta célula, miren esta otra, miren esta otra, miren esta otra. Hay distintas formas. Eso se llama pleomorfismo. Luego, hay algunos núcleos que son más oscuros. Miren este núcleo, miren este otro núcleo y miren este otro núcleo. Son más oscuros. A eso se llama hipercromasia nuclear. Y luego habíamos visto que habían algunas células que tenían nucleolo prominente, quizás aquí o quizás por aquí, ¿sí? Nucleolo prominente. Todo eso es lo que al patólogo le dice que eso es malo. Entonces aquí estamos hablando de un carcinoma primario de pulmón. ¿Y por qué digo que es primario? Porque yo no puedo delimitar la lesión. Todo esto es de la lesión. Yo no puedo decir, mira, aquí trazo una línea y digo, hacia un lado está bien y hacia un lado está mal. Eso es muy importante porque cuando la lesión se origina en el pulmón, como en este caso, voy a tener que la lesión no tiene bordes definidos, no tiene un área específica, a diferencia de las lesiones metastásicas, donde sí, miren, yo voy a ver las lesiones aquí, lesiones, miren, ahí está, que a mayor aumento yo puedo delimitar, yo puedo decir, mira, trazo una línea, ¿sí? Trazo una línea y digo, de esa línea hacia afuera es normal y hacia adentro está la lesión. Cuando yo puedo hacer eso, yo tengo que sospechar que la lesión es metastásica. Ahora, esto que está aquí, que no es normal, a mayor aumento, voy a ver que son células neoplásicas. ¿Por qué? Porque también tiene pleomorfismo celular. Miren esta célula chiquitita, esta más grande, y esta de aquí que es muy grande. Entonces hay células de distinta forma, eso se llama pleomorfismo. Luego hay algunos núcleos como este de aquí, o este de aquí, que es bien oscuro, hipercromasia. Y luego aquí tienen un puntito que es nucleolo prominente. ¿Ya está? ¿Cómo se llama todo esto? Carcinoma metastásico a pulmón. ¿Ya está? ¿Alguna pregunta? Muy bien. A ver, por el tema de la hora,
yo ya lo voy a dejar acá. No sé si hubiera alguna pregunta. Hemos repasado todo, salvo la clase que vimos ayer de riñón. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? La principal diferencia entre el carcinoma de pulmón y el carcinoma metastásico, ¿me podría decir, por favor? Por ejemplo, lo que pasa es que no es que tú vas a diferenciar uno de otro. Por ejemplo, algo que a mí, que yo podría notarlo como diferente es que en el carcinoma de pulmón, la lesión no tiene una delimitación de la zona normal, es decir, no hay una separación muy establecida. Por ejemplo, aquí yo digo, esto no es normal, pero yo no puedo establecer dónde está lo normal. Mientras que en el carcinoma metastásico, yo sí puedo decir, mira, yo trazo una línea y digo, esto es normal y esto es anormal. Y otra cosa que también yo lo podría distinguir es, obviamente, en el carcinoma de pulmón, estas células de aquí se originan del pulmón. ¿Cómo yo demuestro que esto es de pulmón? Con inmunohistoquímica. Mientras que en el carcinoma metastásico, estas células de aquí, que no son normales, no son pulmón. Digamos que esa sería otra diferencia. En el carcinoma metastásico, la célula tumoral, que es esto, obviamente no tiene que originarse en el pulmón. ¿Correcto? Sí, doctor. Gracias. Muy bien. Doctor, una consulta. ¿Sí? En el examen no va a haber características macroscópicas, ¿cierto? No, depende del doctor, no sé cómo lo habrá considerado él. Entiendo que no. Entiendo que en el examen práctico la gran mayoría van a ser solamente características microscópicas y van a ser así, ¿no? Órgano, diagnóstico y por lo menos 3 o 4 características histopatológicas del diagnóstico. Ah, ya, pueden ser 3 entonces, así como pueden ser 4. No, normalmente son 4, ¿ya? Pueden ser más, ¿ah? O sea, por lo menos tienen que poner 4, porque pueden ser más. Entiendo, doctor. Las pautas las va a delimitar el doctor Ángel. Y además se entiende que ustedes ya han hecho patología general y han hecho histología. Y en patología general también en el examen práctico se toma de la misma forma. Se toman imágenes, ustedes tienen que dar el órgano, el diagnóstico y por lo menos 4 características histopatológicas, obviamente, que vayan acorde al diagnóstico. ¿Correcto? Sí, doctor, muchas gracias. Doctor. Muy bien. Doctor, entonces el examen lo va a realizar el doctor Herbert. Mira, todavía no me ha confirmado él. Si lo hace él o lo hago yo, eso se define al final, no importa quién lo haga. Lo importante es que el examen sí se va a dar. Sí, es que nosotros como que nos estamos un poco preocupando porque queremos que solamente nos tomen las patologías que hemos visto. Ah, Y definitivamente. eso es obvio, pero a veces quizás el doctor Herbert, no sé si lo vaya a hacer porque en su resumen nos presentó otros PPTs que eran un poquito alejadas de las patologías. No, nosotros Entonces, vamos a tratar, yo ahí sí puedo intervenir y yo voy a, obviamente el doctor es el jefe del curso, él es el que va a decidir, yo le voy a sugerir que sean patologías que ustedes han visto, pero como les decía ayer, no crean que va a ser la misma foto, no pues, pero sí va a ser patologías que ustedes han visto. O sea, no les van, por ejemplo, no les voy a preguntar, a ver, pues no sé, pues, no les voy a preguntar, a ver, antracosis en el pulmón, eso no le vamos a preguntar. No le vamos a preguntar amiloidosis pulmonar tampoco. No le vamos a preguntar, pues, aspergilosis pulmonar porque no hemos hecho.